Estamos de vuelta en la tarde, gracias por seguir con nosotros. En Venezuela, dirigentes opositores y economistas coinciden en que el decreto de aumento del salario integral es una medida populista de Nicolás Maduro que solo traerá mayor inflación. La medida entrará en vigencia a partir del próximo 1 de septiembre, fecha en que la oposición convocó a los ciudadanos a la denominada Gran Toma de Caracas para exigir al Consejo Nacional Electoral el cronograma del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Daniela Zambrano, periodista en NTN 24 Caracas, tiene el informe. A partir del 1 de septiembre, el sueldo mínimo en Venezuela ascenderá a 22.576 bolívares y el bono de alimentación a 42.480, un salario integral de 65.056, equivalente en el mercado negro a $65. Un aumento que a juicio de la oposición en nada resuelve el problema del poder adquisitivo de los trabajadores. En un país donde la inflación se estima en 700%, donde la devaluación del bolívar ha llegado ya al 200% según cifras oficiales del mismo gobierno, en un país donde la escasez es el pan nuestro de cada día, pues un aumento salarial que no permite el rescate del poder adquisitivo se convertirá en sal y agua en los bolsillos de los venezolanos. Una medida de este tipo, que no viene acompañada por el impulso de la producción nacional, se convertirá en un nuevo trauma para los venezolanos, porque muchos van a perder su trabajo. Para el director de la firma econométrica Ángel García Banch, una medida populista que solo traerá mayor inflación y cierre de empresas. Una decisión de política económica que es populista. La productividad no ha aumentado 93%, como se pretende aumentar el salario con el efecto del bono de alimentación. Estamos hablando de un incremento del 93% que sin lugar a duda va a aumentar los costos de muchas empresas, va a hacer que algunas inclusive cierren, otras quiebren y va a generar inflación sin lugar a duda. El poder de compra de los salarios se determina en las fábricas, en los comercios, en la esfera de la producción, no desde un palacio de gobierno, desde una asamblea nacional, que poco tienen que ver con la producción y la productividad del país. Para los ciudadanos tampoco representa una buena noticia. Dicen estar conscientes que al subir los salarios, también subirán los precios de los productos. Suben el aumento y todo sube, nada hacemos. Eso no resuelve el problema, para nada. Más bien yo creo que vamos peor, pues. Vamos a ir ahora a aumentar la inflación y el aumento de salario va a ser, se va a convertir en sal y agua, pues. No va a haber nada bueno. Bueno, de verdad que esa es otra de las cosas incoherentes de este país. Un país que se está cayendo, que no hay ni comida, que el pueblo está pasando hambre, que no hay repuestos, que bueno, en fin, infinidades de carencias que tenemos y encima lo poco que se aguantan las pequeñas empresas privadas y van a lanzar un aumento de sueldo. Eso lo que va a repercutir es más inflación. La próxima semana ya lo estaremos viendo. El aumento entrará en vigencia el 1 de septiembre, fecha en la que la oposición realizará la denominada Gran Toma de Caracas para exigir el referendo revocatorio presidencial. ¿Por qué el gobierno aumenta el salario a partir del 1 de septiembre? Porque el gobierno lo que tiene es un profundo miedo por la movilización popular que va a ocurrir el próximo 1 de septiembre. Un pueblo en la calle de blanco, un pueblo en la calle incluso hasta con flores en la mano, para que vean que nuestra vocación es pacífica, pero nuestra vocación también es irreverente, es contundente. Es decirle al gobierno, señores del gobierno, les llegó su hora, les llegó su tiempo. Es momento de que se aparten, es momento de que le den paso a la construcción de la mejor Venezuela. La coalición opositora no ha ofrecido la ruta de la movilización para evitar que sea obstruida por el chavismo. Diputados opositores solicitaron al OEA, al Parlamento Latinoamericano y al Parlasur observación internacional durante la movilización convocada para el 1 de septiembre, también durante el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Para ahondar en este tema quiero saludar a José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Señor Puente, gracias por atendernos. Una buena tarde. Muy buenas tardes. Lo primero, ¿cuál va a ser el impacto real de un aumento de salario de esta magnitud, 50%, en un país como Venezuela, que enfrenta ahora mismo una crisis económica de pronósticos poco alentadores, con una inflación estimada que podría estar sobre 700%? Sí, eso es correcto, y no solamente es el año 2016. En el año 2016 Venezuela va a tener el peor desempeño macroeconómico del mundo,
caracterizado por la inflación más alta del mundo, que va a ser cercana del 700%. Pero no solamente es el 2016, sino que ya Venezuela tiene 4 años consecutivos con la inflación más alta del mundo. Entonces, claro, cualquier aumento salarial que puedas dar, 50, 60, 70%, con inflaciones del 700% y con 4 años consecutivos como la inflación más alta del mundo, simplemente no tienen mayor impacto porque la inflación está corriendo a una velocidad muy superior a los incrementos salariales. Entonces se está dando un proceso de empobrecimiento, de pauperación y destrucción de riqueza que está afectando a todos los venezolanos. ¿Por qué escucho a tantos economistas y políticos decir que el principal efecto de esta medida anunciada por Nicolás Maduro es más inflación? Bueno, este aumento salarial, que en esencia es un aumento nominal, no real, va a tener 2 impactos negativos. Uno, va a tener un impacto sobre la estructura de costos de las empresas, es decir, las empresas van a tener que subir los salarios y por tanto eso se va a transmitir de manera directa en inflación, en una mayor inflación paradójicamente. Y el segundo impacto muy negativo es que Venezuela tiene 3 años consecutivos de recesión, de contracción. Las empresas, todas las empresas privadas se encuentran en una situación muy delicada porque tienen 3 años en que se ha reducido sus ventas, su facturación, y en ese contexto el gobierno les exige que hagan aumentos salariales del 50, 70, 80, 100%, y muchas de esas empresas van a ir a la quiebra o van a tener que cerrar como consecuencia de este incremento salarial en un contexto muy, pero muy adverso. Al final, lo que tenemos es un país que ha instrumentado un set de política económica completamente equivocado y que ha llevado a Venezuela a tener el peor desempeño de América Latina. Cuando América Latina tiene inflaciones de un dígito promedio, 4 o 5% promedio, Venezuela va a tener este año 700 o 720%. ¿Cómo se puede revertir la situación de los venezolanos del país, un país con 700% de inflación? ¿Cuánto tiempo puede tardar eso y qué tiene que pasar para que el venezolano comience a sentir su día a día más aliviado? Si hay un continente que sabe cómo controlar inflaciones, es América Latina. Muchos países de América Latina vivieron de procesos hiperinflacionarios en los 80 y 90. Y hoy en día América Latina tiene un impecable récord en términos de inflación, porque todas las economías tienen inflaciones esencialmente de un dígito, con excepción de Argentina. Pero Colombia, Perú, Chile, estamos hablando de un dígito, 3, 4, 5%. El continente sabe cómo hacerlo. El único país que no ha aprendido nada de ello es Venezuela, que en este momento tiene inflaciones muy altas y cercanas a la hiperinflación. Si Venezuela no toma medidas en materia económica, y eso implica un cambio de 180 grados en las opciones de política económica, el año 2018 y el año 2019 será peor. La estimación de inflación para el 2018 en este momento es 2.200%. Y para el 2019 es de 3.000%. Si no hay un cambio radical en las opciones de política económica, particularmente en su política fiscal y monetaria, Venezuela va a tener una inflación mucho mayor en los próximos 2 años. Doctor Puente, ¿esto implica una apertura al capital extranjero y abrirse también a la financiación internacional? Eso implica un programa integral que yo he comenzado a denominar un programa de reconstrucción nacional económica. Porque básicamente Venezuela tiene 17 años haciendo todo exactamente al revés. Y una de ellas, y que usted menciona, es que Venezuela simplemente ahuyentó toda inversión privada nacional e internacional como consecuencia de las sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones. Hoy en día Venezuela tiene los niveles de inversión directa extranjera más bajas del continente. Inversión globales entre el 99 y 2014 que son 5 veces más bajos que Colombia, 7 veces más bajo que Perú y unas 50 veces más bajo que Brasil. Es decir, una de las razones por las que Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico y el menor dinamismo en crecimiento del continente es porque es un país que básicamente expulsó inversiones extranjeras y ahora tiene que recuperarlas, pero eso lleva tiempo, porque una vez que tú expropias, una vez que tú regulas, que tú controlas, que tú abusas del sector privado nacional e internacional, ese sector privado nacional e internacional tiene que tener certeza de que serán respetados los derechos de propiedad y que su actividad productiva será respetada y no regulada o hiperregulada. Un primer paso, doctor Puente, puede ser parar desde ya las importaciones.
Bueno, yo creo que hay 5 medidas claves que deberían instrumentar. Las resumo en 30 segundos. Número 1, el gobierno tiene que buscar ayuda internacional. Tiene que buscar ayuda internacional para tener una base de reservas internacionales mayor que le permita importar los productos fundamentales en la canasta de alimentos y medicina, que le permita asignar dólares para los insumos para producción nacional y para llevar a cabo un programa de emergencia nacional para subsidiar a las familias para que tengan acceso a los alimentos y medicinas básicos necesarios. 2, tiene que desmontar los controles de precio. Tiene que hacer que los productos, los precios finales reflejen su estructura de costo. Mientras eso no ocurra, los productos no van a aparecer en los anaqueles. 3, tiene que desmontar el control de cambio. Venezuela tiene un esquema de controles de cambio donde el tipo de cambio oficial es 100 veces inferior al tipo de cambio paralelo. Con ese esquema cambiario, con tipos de cambio múltiples y tremendamente apreciados, se hace imposible una asignación sensata, consistente al aparato productivo para producir. Al menos esas 3 grandes líneas tienen que implementarse, y eso dentro de un programa integral donde obviamente tendría que haber sustitución de importaciones por producción nacional, captar inversiones privadas nacionales e internacionales, reapertura total de la frontera con nuestro principal socio comercial no tradicional, que es Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Un cambio de 180 grados en las opciones de política económica. Y todo eso me lleva a pensar de que el cambio tendría que ser también, doctor Puente, del modelo político, porque nada de eso cabe dentro de la ideología del actual gobierno y de la llamada revolución bolivariana. Carlos, usted tiene toda la razón. Y aquí voy a hablar como ciudadano, no como académico. El cambio económico en el modelo económico implementado pasa por un cambio político en Venezuela. Sin un cambio político no hay posibilidades de cambio económico y la posibilidad de recuperar crecimiento, generación de riqueza y redistribución de la riqueza. El modelo de la revolución ha llevado a la economía de mayor potencial del continente, me perdonan la arrogancia, la ha llevado a ser la economía de peor desempeño de América Latina, como consecuencia de un modelo equivocado que fue implementado durante 17 años de revolución socialista. Bien, quiero agradecer a José Manuel Puente, economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Como siempre, un placer que esté con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Una buena tarde.